las preguntas que vayan surgiendo se las realicen por el chat y al finalizar la exposición de Francisco, lo que vamos a hacer es leerles las preguntas que hayan sido enviadas por el chat a los efectos de que Francisco las responda. Bien, para dar la bienvenida a los anfitriones, el director de la Escuela de Gobierno de la provincia de Tucumán, el licenciado José María Rogero, va a dirigir unas palabras. Muchas gracias. Muchas gracias, Florencia. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. En primer lugar, quiero excusar la ausencia en este momento de la ministra de Gobierno y Justicia. Por motivos de agenda, el gobernador le pidió que lo acompañe en una visita en el interior de la provincia y, bueno, hasta último momento estuvimos esperando a ver si era posible que se conecte. Bueno, no pudo estar para este inicio, pero manda sus saludos a todos y los mejores deseos para esta nueva conferencia. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer, por supuesto, a la ministra de Gobierno y Justicia de la provincia, la doctora Carolina Vargas Aynace, al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el contador José Luis Jiménez, a la vicedecana, la contadora María Liliana Pacheco, sobre todo por su permanente vocación de construir y fortalecer este espacio de trabajo interinstitucional de un modo tal que sea un aporte de cara a nuestra sociedad, adaptándonos a los tiempos y circunstancias actuales. También quiero agradecer a nuestro disertante de hoy, el secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del Ministerio de Defensa de la Nación, el licenciado Francisco Cafiero, por la generosidad de compartir su tiempo y conocimientos con nosotros. Y también, desde luego, a los participantes aquí presentes, quienes enriquecen este espacio a lo largo de este ciclo. A continuación, quería darle la palabra al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, el contador José Luis Jiménez. Buenas tardes a todas y todos. La verdad que quiero agradecer la presencia del licenciado Francisco Cafiero, darle la bienvenida a este ciclo de conferencias. Quiero agradecerle a la doctora Carolina Vargas Aynace, ministra de Gobierno, por su predisposición para que trabajemos en educación conjuntamente con la Escuela de Gobierno. José María, para vos también va mis felicitaciones por este ciclo, que es la quinta charla, nos queda una todavía, y en el cual hemos tenido mucho éxito en las mismas. Siempre hemos trabajado desde la facultad y el gobierno, conjuntamente con la Escuela de Gobierno, el Ministerio de Gobierno en realidad y la Escuela de Gobierno, y también, ya que estamos, los quiero invitar, próximamente vamos a lanzar la especialización en Administración y Políticas Públicas. A quien quiera acercarse o recibir novedades de la misma, lo puede hacer a través de la Escuela de Gobierno o desde la Facultad de Ciencias Económicas. Es una especialización, es una nueva especialización única en el norte argentino, que hemos trabajado bastante con la escuela. Así que, bueno, de paso los quiero invitar. Bienvenido a todos y nuevamente muchas gracias, Francisco, por tu presencia en esta conferencia. Muchas gracias, contador. Para continuar, quería destacar parte de la trayectoria de nuestro disertante de hoy. El licenciado Francisco Cafiero es actual secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del Ministerio de Defensa de la Nación. Es licenciado en Geografía y licenciado en Relaciones Internacionales, magíster en Relaciones Comerciales Internacionales, vicepresidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, docente de la Universidad Nacional de Lanús y anteriormente ejerció el cargo de subsecretario de Gestión y Articulación Institucional del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Para no extenderme más, le cedo la palabra a nuestro disertante para dar inicio a su conferencia titulada Perspectivas Internacionales para la Argentina, presente y futuro del país y la región. Bueno, muy buenas tardes
a todos, a todas, muchísimas gracias por esta invitación que nos hace el Ministerio de Gobierno de Tucumán y la Universidad Nacional de Tucumán. Agradecimientos que quiero hacer extensivos para la ministra de Gobierno y Justicia, Carolina Vargas Agniace, al decano, a José Luis Jiménez y muy especialmente a vos, José, que te comunicaste, me llamaste y me invitaste para poder participar de este encuentro y felicitarte por el trabajo que venís haciendo en la Escuela de Gobierno del Gobierno de Tucumán. A María Florencia, que venía entreteniéndonos hasta que todos estemos listos para arrancar, y muy especialmente a dos compañeros de militancia de la provincia de Tucumán, el compañero José Farhat, también funcionario del gobierno del compañero gobernador, el legislador Raúl Ferrazano, amigo de militancia y compañero de muchos años. Miren, yo creo que para interpretar dónde estamos parados y hacia dónde intentamos ir como país, apelo siempre a un viejo proverbio chino que dice que para interpretar el presente y tratar de adivinar hacia dónde va a ir el futuro siempre hay que mirar el espejo de la historia. Nosotros como movimiento político, como fuerza política, veníamos de derrota en derrota, la derrota del 2015, la derrota del 2017, en el orden nacional, derrota del 2017, y fue después de esa derrota donde ganó la coalición de gobierno entonces, la alianza Cambiemos, que muchos sectores del campo nacional, especialmente el peronismo, comenzaron a hablar de algo que era de suma importancia y que no lo veníamos practicando, que era la unidad. Ese trabajo de unidad fue fundamental para empezar a construir lo que el año pasado fue el acierto, que fue la victoria electoral, y creo que quien mejor interpretó aquello que decía Perón de la táctica y la estrategia en su libro de conducción política fue la compañera vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando, siendo en aquellos tiempos la líder opositora más importante del país, entendió mejor que nadie que con Cristina no alcanza, sin Cristina no se puede. Tomó la decisión política de convocar a Alberto, que tiene una enorme capacidad táctica de unir aquellos sectores del peronismo que se encontraban desunidos, y la visión estratégica de Cristina de conformar de manera novedosa una propuesta electoral competitiva, abierta, y que vuelva a poner el eje, o que recupere el eje que el campo nacional y especialmente el peronismo había perdido, enfocados en la unidad. Hemos conformado un frente electoral, que es el Frente de Todos, que en términos electorales ha sido muy exitoso porque ganamos de manera contundente en primera vuelta, generamos una expectativa pero muy importante con el electorado, y conformamos una coalición de gobierno que el presidente Alberto Fernández lidera con muchísimo éxito. Pero ¿en qué contexto asume Alberto? Muy importante también poner esto sobre la mesa para analizar qué es lo que estamos haciendo ahora y pensar qué es lo que podemos hacer tanto en el orden nacional como en el contexto internacional. Alberto asume en un país cuya pobreza rondaba cerca del 40%, con un 54% de inflación interanual, con el 50% de la capacidad instalada ociosa, es decir, que el 50% de la maquinaria instalada en la Argentina para producir no se estaba utilizando, con una deuda externa que entre capital e intereses sumaba arriba de los 200 mil millones de dólares, y con un esquema de fragilidad sanitaria. Y digo lo de la fragilidad sanitaria porque las políticas de salud son fundamentales a la hora de expresar prioridades de un gobierno. Y acuérdense que el gobierno de Mauricio Macri había dejado al Ministerio de Salud lo había reducido a una mera secretaría. Y cuando se contabilizaron a diciembre del 2019 la cantidad de camas de cuidados intensivos, estas llegaban a unas 8.500.
asume el gobierno de Alberto Fernández recuperando no solo el Ministerio de Salud, pero sino incorporando nuevos ministerios como el Ministerio de Género y de Equidad, como jerarquizando nuevamente el Ministerio de Ciencia y Tecnología, recuperando nuevamente el Ministerio de Cultura, todas señales que hacen a un cambio de prioridades de un nuevo gobierno y sin dudas de una nueva etapa para la vida institucional y democrática de la Argentina, pero sino también para la política nacional. Y rápidamente el gobierno empezó a tomar su impronta y a tener sus propias características. Sancionando, por ejemplo, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, hoy es un gran marco legal para la emergencia y las medidas de emergencia que estamos tomando. En el orden internacional, la gira por Europa. Digo, no es sabido que por los compromisos de deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri, el país había entrado en una suerte de virtual default, y que la economía en nuestro país estaba absolutamente en un nivel de fragilidad en lo que tiene que ver con los compromisos asumidos por los acreedores de deuda, muy, pero muy comprometidas. Y frente a ese marco de adversidad internacional, Alberto encabeza una gira por Europa que incluyó Alemania, Italia, España, Francia. También se fue al Medio Oriente, donde estuvo con el primer ministro de Israel, visitó al Papa Francisco también en esa gira, y fue recibido y respaldado por los principales presidentes y primeros ministros de estos países europeos y de Israel, y fue apoyada la postura del gobierno argentino sobre la insostenibilidad de la deuda, la deuda externa que tenía. Algo que tiempo después, meses después, fue claramente respaldada la posición argentina por el mismísimo Fondo Monetario Internacional. Pero una de las particularidades que tuvo esta gira es que en realidad en términos mediáticos poco se habló de esto, poco se habló de este éxito. ¿Y saben por qué? Porque en realidad gran parte de la comunidad de los medios hegemónicos decidió prestarle atención a una tensión interna que en aquel momento tuvimos, ustedes se van a acordar rápidamente, porque se metió en el debate de los principales medios, se metió aquel debate sobre si en la Argentina había presos políticos o no había presos políticos. Entonces, digo esto también para contextualizar cómo en la agenda pública y en la agenda política los medios juegan. ¿Y para qué intereses juegan esos medios? Se implementó rápidamente la tarjeta alimentar. Se reprogramó con mucho más vigor y mucho más alcance la política de los precios cuidados. Se ponen medidas para cuidar el empleo y estimular a la producción, como por ejemplo la doble indemnización a la hora de los despidos. Y así, en un contexto de fragilidad económica, de deuda externa y de deuda interna, cuando teníamos como les vuelvo a repetir, cerca del 30% de nuestra población viviendo bajo la línea de pobreza, 1 de cada 2 menores pobres en la Argentina, nos pega de lleno acá en la Argentina, obviamente, y en el mundo, una pandemia sin antecedentes producto de la propagación del virus que estamos aprendiendo a conocer, que es el coronavirus o el COVID-19. Frente a este contexto, que ante todo generaba muchísima incertidumbre y miedo para nuestra gente, lo que primero intentó el presidente Alberto Fernández es reducir al mínimo la incertidumbre. Comunicar la verdad. Acuérdense que el gobierno argentino de Mauricio Macri, no solo que había devaluado en términos récord la moneda argentina, pero sino también había devaluado la palabra. Es decir,
comunicaba permanentemente mentiras. Y en esto, una de las prioridades distintas que ha implementado y que caracteriza al gobierno de Alberto Fernández es de comunicar la verdad. Y frente a semejante pandemia, ante todo, reducimos la incertidumbre comunicando lo que sabíamos, lo mucho o poco que sabíamos, y tomando medidas en consecuencia. Nos enfocamos, obviamente, como gobierno nacional, en una enorme coordinación con los gobiernos provinciales y los gobiernos municipales en trabajar en lo urgente y lo importante, en tomar decisiones rápidas que, ante todo, cuidaban a nuestro pueblo. Y no entramos en ese falso dilema de si economía sí o salud no, o salud sí y economía no. Y quedó empírica, es decir, está demostrado que todas las economías del mundo han sido afectadas por el virus. Todas han sido impactadas, todas han sido afectadas por este virus. Por lo tanto, Alberto, con esa visión de adelantarse a los tiempos, no dudó jamás en entrar en esa dicotomía entre salud y economía, y cuidó la salud de nuestra gente. Y obviamente que si hay un incipiente aprendizaje que nos arroja desde que se decretó la emergencia con el decreto, creo que es el decreto 260 del 2020, que arrojó la pandemia, es que en esta nadie se salva solo. Que si bien todavía no tenemos la vacuna, no tenemos la cura efectiva en términos sanitarios y médicos sobre el virus el virus que viene atravesando y impactando en las vidas de cerca de 600.000 vidas y más de cerca de 13 millones de infectados a lo largo y ancho del mundo, en el mundo, ¿quién mejor entendió que la salvación de esto está en el conjunto y somos todos? Fue el presidente Alberto Fernández, y en consecuencia actuó. Por eso apelamos a las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio que nos sirvieron para ganar tiempo, prevenirnos de la propagación rápida del virus, porque si hay algo que sabemos de este virus es que es altamente contagioso, y lo que nos permitieron esas incipientes medidas que tomamos fue evitar un contagio masivo y así robustecer el débil sistema sanitario, cual heredamos del gobierno de Mauricio Macri, ampliando las camas de cuidado intensivos de las 8.500 a 11.500, ampliando la capacidad hospitalaria con 12 nuevos hospitales móviles. Y cuando les cuente en un ratito ahora el despliegue que hemos hecho desde el Ministerio de Defensa, cómo hemos también, a partir de las decisiones que el Gobierno Nacional fue introduciendo, cómo pudimos también mejorar y ampliar el sistema de sanidad militar. Pero con esto y con estas medidas en materia sanitaria, que recuperamos millones de vacunas que estaban perdidas en galpones y que habían sido desarticuladas del calendario de vacunas que había dejado el gobierno de Mauricio Macri, pudimos pudimos ampliar la capacidad de vacunación de millones y millones de personas, y así, con la concientización que fuimos generando, prevenir no solo el contagio del coronavirus, salvar vidas, pero sino también prevenirnos de otras enfermedades. Así todo, se puso en marcha el ingreso familiar de emergencia, el famoso IFE, con quienes llegamos a más de 9 millones de personas con el pago de 10.000 pesos, mensuales, que son aquellas personas que, producto del aislamiento, producto de no poder realizar sus actividades económicas, se vieron imposibilitadas de poder desempeñarse laboralmente, y así todo el Estado estuvo para cubrirlos. Con la asistencia para el trabajo y la producción, el ATP, donde hemos llegado a más de 300.000 empresas, 300.000 empresas, que con esta medida el Gobierno Nacional le pudo pagar hasta el 64% del salario a más de 2.300.000 trabajadores y trabajadoras. Los créditos a tasa cero que se impuso desde el Banco Central y que están a disposición en todos los bancos públicos y privados, que ya llevamos más
de 500.000 créditos a tasa cero otorgadas, que son destinados para los monotributistas o los autónomos, con un tope máximo de hasta 150.000 pesos, con una posibilidad de empezar a pagar a los 3 meses del sacado del crédito, que es algo que se fue, línea de crédito que se fue perfeccionando con el correr de los días, y hoy a 48 horas de solicitar el crédito está depositada. Con esta ampliación y con la ampliación de las jubilaciones, con las mejoras en las jubilaciones, que llega a un porcentaje de aproximadamente el 19% para la jubilación mínima y las pensiones, como así también las mejoras en la asignación universal por hijo, la asignación universal por embarazo, demostramos de que hay un Estado que se ocupa y que se preocupa por su gente. Está estimado que cerca del 89% de las familias en la Argentina viven o conviven con un familiar o más que ha sido impactado, beneficiado por alguna de estas medidas que ha tomado el gobierno y el Estado en su conjunto, porque también en ese porcentaje se incluye al trabajador y trabajadora del Estado. En este contexto de poner en funciones y activar distintos instrumentos del Estado, es que el presidente Alberto Fernández le pidió al ministro de Defensa, Agustín Rossi, que pusiera a disposición todas las capacidades de las Fuerzas Armadas para combatir la pandemia. Y así que rápidamente el ministro Agustín Rossi puso en marcha lo que es hoy el Operativo General Belgrano, que es el despliegue de lo que significa hoy, sintetiza hoy, a julio del 2020, el despliegue de operaciones militares más grandes de la vuelta a la democracia a la fecha. ¿Y en qué consiste este despliegue? Consiste en 14 comandos operacionales de emergencia que se despliegan a lo largo y ancho del país. Llevamos ya 115 días de trabajo de operaciones en las cuales participan 71.117 hombres y mujeres que conforman las tres fuerzas armadas: el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Argentina. En total, desde que se inició el operativo Belgrano, ya llevamos 8.260 tareas realizadas, 26 vuelos humanitarios, donde hemos trasladado a más de 1.500 argentinas y argentinas varados y varadas en el exterior, que estaban imposibilitadas a poder regresar al país, producto de que habían cerrado los aeropuertos, producto de que muchísimas aerolíneas privadas habían dejado de operar, producto de distintas circunstancias que empezaron a pasar producto del impacto del COVID-19 en muchos de los países de la región, y gracias a los vuelos organizados entre el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Transporte y el Ministerio del Interior, pudimos repatriar con medios de la Fuerza Aérea Argentina a más de 1.500 argentinos y argentinas. Miren, por los asuntos internacionales de la defensa, me ha tocado gestionar cada uno de esos vuelos. Me ha tocado muchas veces ir a la base aérea del Palomar, la base aérea militar que tenemos acá en el Gran Buenos Aires, para recibir a esos argentinos y argentinas que venían y ver la felicidad de poder volver al país sanos y salvos. La felicidad de estar de vuelta en el país cuidados, es decir, de que hubo un Estado que con cuidado y con dedicación los pudo traer. Obviamente que estos fueron vuelos donde los pasajeros y las pasajeras no pagaron un solo pasaje, donde se les cumplía, donde asumían el compromiso para cumplir el aislamiento y la cuarentena, y donde pudimos, desde la base aérea del Palomar, distribuirlos con los medios que disponía el Ministerio de Transporte a cada una de sus respectivas provincias y lugares donde vivían. Y me ha tocado muchas veces ver algo en persona que solamente había visto en las películas o en los documentales. Ver cuando un compatriota o una compatriota llega y pisa el suelo nacional,
después de tanta incertidumbre, después de tanta falta de información y de precisión, producto de el cierre de los aeropuertos, ver cómo le daban un beso a la base, al suelo de la base aérea del Palomar. Eso habla de que cuando el Estado fija prioridades, cuida a su gente, el Estado funciona. Trayendo a la gente parada, ampliando las capacidades de la salud, ampliando cuidando el empleo, cuidando el bolsillo, cuidando en definitiva a su gente. También en la Operación Belgrano hemos realizado más de 19 vuelos sanitarios donde hemos trasladado más de 50 toneladas de material médico. Estos son respiradores, vacunas, insumos médicos, todo lo que tiene que ver con la aparatología del cuidado personal y de higiene de nuestra gente. La producción de la defensa reorientó rápidamente su capacidad productiva y empezamos a producir alcohol en gel, camisolines, cofias, barbijos. En materia de asistencia humanitaria y de apoyo a la comunidad, que son misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas, el 70% de los requerimientos que hemos recibido en el Ministerio de Defensa fue para asistir y cubrir las necesidades de alimentos de nuestra gente. Ya van más de cerca de 6 millones de raciones de comida calientes acumuladas en estos que hemos elaborado y distribuido en estos 115 días de trabajo. Y hemos distribuido 1,5 millones de bolsones de víveres secos y perecederos. Y por último, como les decía antes, hemos fortalecido el sistema de sanidad militar, ampliando la cantidad de camas de cuidados intensivos, ampliando el sistema de sanidad militar con un hospital rubricable, un hospital móvil y un centro de aislamiento que hemos construido y ubicado acá en el apostadero naval de la ciudad de Buenos Aires, donde me acuerdo que el 2 de junio lo inauguramos. Ese 2 de junio inauguramos el centro de aislamiento para el cuidado de pacientes leves de COVID-19, con el jefe de gabinete de ministros, el compañero Santiago Cafiero, y con el ministro de Defensa, Agustín Rossi. Y aquel entonces decíamos, qué bueno que ganamos tiempo para poder construir esto y tener estos medios a disposición. Ojalá, decíamos entonces, que nunca los tengamos que usar. Lamentablemente, producto de la propagación del virus, a partir de la semana pasada, lo empezamos a utilizar. Pero qué bueno fue haber ganado tiempo para tener ese centro de aislamiento operativo. El Estado funciona, el Estado existe, el Estado está presente. Y no por nada, que no ha sido la línea editorial nuestra, no ha sido los periodistas afines a nuestro diario político, nuestro pensamiento político, quienes han manifestado el éxito de la administración y del rumbo del gobierno de Alberto Fernández en el manejo de la pandemia, sino que ha sido la revista Time de los Estados Unidos. La revista Time de los Estados Unidos, que ha dicho que la Argentina es uno de los mejores 11 países en el mundo que mejor administró la crisis sanitaria del COVID-19. Eso es motivo de orgullo para nosotros, para poner en valor de lo que somos capaces de hacer como gobierno, de lo que somos capaces de hacer como pueblo, porque de nada hubiese servido las medidas que fuimos tomando, que fue tomando el presidente con muchísima valentía, el presidente Alberto Fernández, priorizando el cuidado de nuestra gente, si no es que nuestra gente acudía y aceptaba y acompañaba las medidas. Miren, por mi desempeño acá en el Ministerio de Defensa, en los asuntos internacionales para la defensa, me toca, entre otras cosas, en el día a día, hablar con agregados militares del extranjero y hablar con muchísimas representaciones diplomáticas que están acá en la Argentina del extranjero. No hay una que no nos felicita por el gran trabajo, el desempeño que estamos haciendo. No solo por el operativo Belgrano, pero sino también por el gran trabajo, esencialmente por el gran trabajo que viene haciendo el presidente Alberto Fernández. Esto es motivo de orgullo. Por eso, cuando el presidente pide por la unidad de los argentinos, terminar con la grieta, sentarse al lado de nuestros opositores políticos para pensar
y en trabajar en el cuidado de nuestra gente es fundamental. Espero que tomemos conciencia de lo fundamental que es el aporte que está haciendo el presidente Alberto Fernández frente a esto. Estamos transitando una transición que va desde el inicio de una pandemia hacia un fin de la pandemia. Yo les quiero dejar bien en claro una convicción que tenemos, que la pandemia va a terminar, va a llegar el fin de la pandemia. Y cuando lleguemos al fin de la pandemia, sin dudas que van a aparecer nuevos problemas, nuevas demandas, y por supuesto que de la mano de estas nuevas demandas y de nuevas exigencias y problemas que vamos a tener que afrontar como gobierno, como pueblo, como país, van a surgir nuevos emergentes. Por eso, el presidente Alberto Fernández viene trabajando y proponiendo dar un debate abierto, plural, democrático, participativo, con todos los sectores representativos, con cada uno de los sectores que hacen a la institucionalidad democrática del país, a la productividad del país, a la comunidad científica, académica, a los movimientos sociales, al movimiento obrero organizado, al conjunto de la ciudadanía, dar ese debate, necesario debate de futuro que tiene que ver con un nuevo contrato social. Un nuevo contrato social para cumplir con lo que veníamos diciendo en campaña. Poner de pie a la Argentina, prender la economía, ocupar ese 50% de la capacidad instalada ociosa y volverla a generar producción. Recuperar y levantar las tan dañadas y lastimadas economías regionales. Posicionar a la Argentina nuevamente en el lugar regional y mundial que se merece. Hacer de la Argentina un país de futuro y no un país de pasado. Por eso, lo que decía Alberto con muchísima claridad en campaña, que había que terminar con el asunto de la grieta, que la grieta era un kiosco para aquellos que les sirve convivir con la tensión y con la violencia verbal. Nosotros proponer una etapa de construcción nacional de la Argentina. Iniciamos y dimos los primeros pasos, por supuesto, hacia adentro de nuestra fuerza política y hacia adentro del movimiento nacional y popular de la Argentina. Y por eso, con mucho éxito, logramos una coalición electoral victoriosa. Ahora estamos haciendo lo mismo en la conformación de una coalición de gobierno que tiene bien en claro cuáles son las prioridades de nuestro pueblo y que está haciendo un trabajo extraordinario para atender el frente externo con la deuda y atender la lamentable deuda interna. Es inconcebible que el 40% de los argentinos al 2019 vivan bajo la línea de pobreza. Es inconcebible que 1 de cada 2 menores de edad sea pobre en la Argentina. Y cuando terminemos y cuando salgamos de esta pandemia, créanme que los indicadores sociales van a ser aún peores. Pero tenemos una garantía, de que hay un gobierno que tiene bien en claro dónde están sus prioridades y que tiene bien en claro que aquello que decía Juan Perón, que gobernar es generar trabajo, que gobernar es generar empleo, vamos a hacer todo lo necesario para que el empleo vuelva a ser el gran ordenador social del pueblo argentino. Y en este nuevo contrato social, el gobierno propone una agenda de futuro que tiene que ver con lo que ustedes me proponían hablar hoy, del nuevo escenario internacional. El gobierno plantea, y ha sido muy claro el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, cuando expuso su mensaje en el Senado de la Nación hace aproximadamente unos 25 días, y habló de las 3 sostenibilidades. Es decir, tenemos que tener una nueva mirada, mejor dicho, sobre la economía. Hoy tenemos, desde la llegada de Martínez de Hoz a la fecha, tenemos una economía basada y orientada hacia la especulación financiera, que tenemos que dejar esa mirada y dejarle el foco a la especulación financiera y pasar a tener una economía con foco en la producción y el trabajo. Es decir, cambiar la orientación de la economía. Para eso no basta con una charla con ustedes acá, ponernos de acuerdo en el discurso, sino hay que modificar leyes, construir consensos, reorientar capacidades, armar cadenas de producción
y de formación de trabajo que estén orientadas hacia esa dirección. Entrelazada con esta mirada, una nueva mirada de la economía, hay que tener, y el gobierno propone dar la discusión sobre la justicia social en el siglo XXI. Miren, está empíricamente comprobado que en los últimos 4 años del gobierno Mauricio Macri, las políticas de asistencialismo crecieron, porque se multiplicaron por 2 el asistencialismo en materia de distribución de comida por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, porque crecieron por 2, se multiplicaron por 2 las organizaciones sociales y porque creció la pobreza. Entonces, frente a este dilema, nosotros tenemos que dejar las políticas de asistencialismo y empezar a discutir una vez por todas qué significa la justicia social en el siglo XXI. Para eso proponemos que la justicia social esté articulada y directamente orientada hacia el trabajo. ¿Por qué? Porque el trabajo es el gran ordenador social. No puede haber justicia social en el siglo XXI si no es a partir de la generación de condiciones para que haya trabajo. Y trabajo digno, de calidad, calificado. Lamentablemente, en la Argentina ha crecido la informalidad laboral. En el 2015 habíamos dejado el país, por supuesto que con tensiones, pero un país en marcha con un 40% aproximadamente de nuestra economía en la informalidad. Con el gobierno Mauricio Macri, no solo que cayó la actividad económica, cayeron las inversiones, pero sino que también creció la informalidad laboral a la par de que creció la pobreza. Y una mirada que acompañe el desarrollo productivo y la generación de empleo, que acompañe la conciliación de una justicia social orientada hacia el medio ambiente. Hoy tenemos que ser muy cuidadosos en el hábitat en el que vivimos. Hay que cuidar nuestro ambiente sin perjudicar el crecimiento económico, la generación de empleo, y eso implica un desafío formidable para el gran debate de un acuerdo, un nuevo pacto social o acuerdo social popular, ciudadano y argentino. Y por último, en el orden internacional, vivimos en el continente más desigual del planeta. No el más pobre, sino el más desigual. Es decir, el que tiene la brecha donde la brecha entre los que más y menos tienen más se acentúa. América Latina es el continente más desigual del planeta. No así el más pobre. Quiero ser muy claro con esto. Es imprescindible que con nuestros valores, nuestras ideas, nuestro ideario de región y de mundo, demos un debate sobre un orden internacional más justo. Hoy padecemos una condena por la deuda externa que tiene la Argentina, que es insostenible. Nosotros tenemos que dar un debate profundo en todo ámbito multilateral, bilateral, en todo ámbito internacional posible para construir un debate internacional sobre un orden internacional más justo. Creo que en la etapa que viene es para poder encarar esta agenda de futuro y construir que la Argentina sea el lugar, el país de futuro para cada vez más argentinos y que sean menos los argentinos y argentinas que miren la salida en Ezeiza o en cualquier otro aeropuerto internacional para buscar un mejor horizonte de destino, de vida. Es fundamental apoyar abiertamente y con todas las letras al presidente Alberto Fernández. Tenemos un trabajo de unidad nacional que hacer y que hoy está liderando nuestro presidente Alberto Fernández. La adversidad es gigante, Hoy, atravesando tiempos de pandemia donde tenemos un enemigo que es invisible y muy dañino. Le ha costado la vida, lamentablemente, a muchísima gente y de nuestro país no somos ajenos a esa tragedia. Pero hemos hecho, como gobierno y como pueblo, todo lo necesario para disminuir a la mínima expresión la propagación del contagio del virus y por ende he salvado una enorme cantidad de vidas y eso nos tiene que enorgullecer. Amén de que nos entristece
y lamentamos profundamente la pérdida de cada vida que este virus se fue llevando. Pero frente a la adversidad, miren, el padre fundador de la patria, el general San Martín, decía que solo el que vive de rodillas ve gigantes a sus enemigos. Nosotros jamás tenemos que estar de rodillas y todo lo contrario. Estamos de pie y unificando y uniendo las posturas unificando la idea de unidad de los argentinos. Esta unidad es en la diversidad, no es monolítica, es dando los debates plurales y democráticos, es hablando sin miedo pero con propiedad, es hablando de ideas y no de chicanas, es hablando de proyectos políticos de futuro y no de cuestiones agresivas para sacar ventaja política o electoral. Creo que hay una convivencia que el presidente Alberto Fernández lo está demostrando con muchísimo sentido de la responsabilidad, con todas las fuerzas opositoras que tienen responsabilidad de gobierno institucional, así lo ha demostrado esta semana con el diálogo que ha tenido con todos los bloques opositores parlamentarios, pero lamentablemente también hay una oposición que busca sacar ventaja y que busca sembrarle miedo a los argentinos. Por suerte, son aquellas expresiones políticas minoritarias y fanáticas que buscan que la grieta exista, porque cuando existe la grieta, ellos tienen motivos para estar en los medios, para estar en las redes y más. Pero por eso les decía que independientemente el sentido de la unidad que está proponiendo el presidente Alberto Fernández. Y frente a momentos de falta de esperanzas, porque lo cierto es que el virus ha generado muchísimo, el coronavirus ha generado muchísimo daño, ha generado un tremendo daño, y que muchas veces puede parecer que decaigamos en faltas de esperanzas, decirle que no hay que perder las esperanzas. Miren, ustedes saben que yo milito y soy parte de un movimiento político y social que se llama el peronismo. Y un grande de nuestro movimiento, que tengo la suerte de ser su nieto, que fue el gran Antonio Cafiero, él siempre decía que ningún peronista de ley sabe lo que es renunciar a la esperanza. Yo a eso le agrego que ningún argentino frente a la adversidad tiene por qué renunciar a la esperanza, porque tenemos hoy un gobierno que está haciendo todo lo posible para poner a la Argentina de pie y cuidar a cada uno de sus ciudadanos. Yo, José, te agradezco muchísimo la posibilidad que me diste para poder compartir algunas de las reflexiones que tenemos, contarte que en el orden internacional, acá en el Ministerio de Defensa hemos hecho un trabajo muy importante, sobre todo con los países de la región, donde hemos generado antecedentes con Brasil, Uruguay y Paraguay, donde no había antecedentes, como por ejemplo conformando grupos bilaterales de trabajo para abordar específicamente entre las Fuerzas Armadas de nuestro país y de aquellos países y los Ministerios de Defensa de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, grupos específicos para abordar la temática del COVID, y creo que apelando a aquellas agendas donde nos podemos poner de acuerdo, es el camino, por lo menos regional, más importante que tenemos por delante. Agradecerles a cada una y uno de ustedes el tiempo que me han dado, a la Universidad Nacional de Tucumán, al Ministerio de Gobierno y Justicia de Tucumán, y por supuesto al embajador, al gobernador Mansur, por estimular estas articulaciones y participaciones que hacen al federalismo y que nos permitan estar cerca en momentos de pandemia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Francisco. Si te parece, para continuar, mientras estabas dando tu conferencia, iban llegando preguntas que tratamos de condensar. Entre Florencia y yo te vamos a transmitir algunas.
tratando de respetar los tiempos. Florencia, no sé si vos tenés algunas preguntas. Sí, efectivamente, bueno, gracias Francisco, y acá estamos, vamos a transmitirte algunas de las inquietudes de los participantes. Juan Pablo dice, en un mundo multipolar como el de hoy, ¿cuáles son las principales amenazas que reconoce el Ministerio de Defensa? Si te parece, Francisco, te paso 2 o 3 preguntas, hacemos un primer bloque de respuestas y de ahí seguimos. Dale. Buenísimo. Entonces, la de Pablo, respecto del mundo multipolar, ¿cuáles son las amenazas que reconoce el Ministerio de Defensa? Romina pregunta en relación a la situación de, jubilados. Dice, buenas tardes, los jubilados sufrieron mucho el impacto económico. En esta nueva etapa habrá un apoyo económico para ellos. Hay propuestas de trabajos obligatorios para aquellos que reciben ayudas sociales. Y te paso la última y pasamos a tus respuestas. Florencia tiene 2 cuestiones para saber. Dice, ¿cuál es la apreciación del Ministerio con respecto a la participación en misiones de paz de Naciones Unidas? ¿En qué misiones se proyecta participar? ¿Y qué opinión le merece al secretario la nueva Política Nacional de Defensa brasilera publicada en el día de la fecha? Bueno, como no, muchísimas gracias, Florencia, por hacerme llegar estas preguntas. A Juan Pablo, que preguntaba sobre el mundo multipolar, ¿qué analizamos como las principales amenazas? Mirá, Al parecer, Francisco estaría con algún problema de conexión. Vamos a esperar a ver qué sucede. Ok, evidentemente Francisco ha tenido algún problema. Vamos a esperar unos minutitos a ver si retoma la conexión. Disculpen el inconveniente. Sí, un problema con conexión, dice que ya están intentando reconectar. Ahí acá está. estamos, buenas, Ahí, perdón. ahí está. Perfecto. Les decía que bueno, no sé hasta dónde llegué con el tema de las tensiones, pero que en un contexto regional donde no hay prácticamente ámbito multilateral firme, creo que la Argentina tiene que, nosotros por lo menos acá del Ministerio de Defensa estamos trabajando en líneas de fortalecimiento bilateral con nuestros países vecinos y especialmente con los países del Mercosur. Por eso hemos conformado grupos bilaterales de trabajo orientados en esta oportunidad hacia el COVID, donde conformamos con Brasil, Paraguay y Uruguay compromisos para que nuestro Ministerio de Defensa y Fuerzas Armadas puedan trabajar en una misma orientación con respecto a la pandemia. Por ejemplo, ustedes saben que las Fuerzas Armadas
todos los años hacen ejercitaciones, con ejercicios que realizan para ir perfeccionando sus capacidades, su adiestramiento. No, siempre los escenarios por los cuales se realizan estos ejercicios están enfocados en las misiones que tienen las Fuerzas Armadas y las misiones de la defensa, en muchos casos en apoyo a la comunidad, en asistencia humanitaria o en distintos escenarios de conflictos de la defensa. En ninguno hay antecedentes sobre situaciones de pandemia. En ninguno. Por lo tanto, son las pandemias y qué rol cumplen las Fuerzas Armadas para evitar los efectos nocivos y negativos que generan las pandemias. Esto es todo un escenario muy interesante que nosotros estamos, o muy novedoso, mejor dicho, que nosotros estamos atravesando y que particularmente nos interesa. Por supuesto que la Argentina tiene enormes desafíos en relación a la producción nacional de la defensa, el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, la presencia en el territorio, la presencia en el aire, la presencia en el mar, el cuidado del Atlántico Sur como zona de paz, y nuestra proyección antártica que en el mundo, y por sobre todas las cosas el compromiso de mantener las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas en relación al apoyo a la comunidad y la asistencia humanitaria. Romina, sobre los jubilados, sabés que con los esfuerzos, con lo que ha hecho el gobierno, hemos llegado a un aumento del 19%, donde la mínima hoy está cerca de los 18.800 pesos, y en el mes de abril el gobierno ha aportado un bono de 3.100 pesos. Sabemos que lo hecho no alcanza. Por eso también hemos mejorado y estamos trabajando con muchísima dedicación en todo lo que hace a las prestaciones del PAMI, y creemos que vamos hacia un camino donde vamos a revertir la situación por aquellos que ya dieron todo y hoy están en su total derecho de gozar de su descanso y de jubilaciones. Somos muy conscientes que ha sido uno de los sectores más perjudicados por el gobierno de Mauricio Macri, y vamos a hacer todo lo posible para revertirlo. Sabemos que tomamos medidas para revertir esa difícil situación, por eso hemos mejorado las vacunas, las campañas de vacuna, hemos mejorado el calendario de vacuna, hemos mejorado el COVID, impacta por sobre todas las cosas en los adultos mayores, y hemos robustecido el sistema sanitario nacional. Sabemos que con lo hecho no alcanza, pero sí es un paso para mejorar y para adelante. Con la pregunta que nos hace Florencia sobre las misiones de paz en el mundo, la Argentina mantiene su compromiso con las misiones de mantenimiento de paz con el contingente de 250 personas, de hombres y mujeres de las 3 Fuerzas Armadas en Chipre. Ese contingente, miren, uno de los desafíos que tuvimos con la pandemia es cómo ir a buscar, cuando no hay vuelos operando de la Argentina a Chipre, cómo hacemos para ir a buscar a nuestros 250 hombres y mujeres que fueron desplegados desde febrero allá, y cómo hacemos para llevar a los 250 que están para ir y reemplazar, hacer el relevo con los que están cumpliendo la misión de mantenimiento de paz, y hemos gestionado junto con las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa y Aerolíneas Argentinas la posibilidad de hacer
de generar un vuelo charter de líneas argentinas inédito, no hay antecedentes alguno de esto. Fíjense la importancia de tener aerolínea de bandera para realizar esto y seguir manteniendo los compromisos internacionales que tiene la Argentina con el mantenimiento de paz. También mantenemos observadores en la República Centroafricana, en la misión de Medio Oriente de las Naciones Unidas y en Sahara Occidental. Queremos ampliar la participación de veedores por el mantenimiento de paz argentinas en el Líbano, y en eso estamos trabajando, y ver y estudiar junto con las Fuerzas Armadas la posibilidad de hacer un despliegue de contingentes argentinos en otras misiones que estén orientadas al mantenimiento de paz. Los cascos azules argentinos tienen una gran ventaja y un gran requerimiento en el orden internacional, por su formación militar profesional, por su enorme compromiso con el profesionalismo y por su conducta. Son de las tropas más requeridas en el mundo. Y en eso estamos trabajando para seguir participando en fuerzas de mantenimiento de paz y no así en fuerzas de imposición de paz, donde no vemos que la Argentina pueda aportar mucho por ahí. Sobre lo que salió en los medios, de la nueva política nacional de defensa de Brasil, la verdad que es lo que ha salido ha sido lo que he leído en los medios. No me gustaría hacer una apreciación como secretario de Asuntos Internacionales de la Defensa sobre lo que está saliendo, porque yo tengo una responsabilidad institucional del país, por lo tanto todo lo que diga puede ser interpretado de una manera que tiene que necesariamente ser institucional. Por lo tanto, no he hablado con mi par brasilero, ni tampoco hemos tenido una definición oficial de acá. No me quisiera anticipar a nada de eso. Sí decirles que venimos trabajando formidablemente bien con el Ministerio de Defensa de Brasil, que en las relaciones entre las Fuerzas Armadas argentinas y las Fuerzas Armadas brasileras hay una pero muy buena convivencia, y con el grupo bilateral de trabajo que hemos conformado con las Fuerzas Armadas de Brasil y el Ministerio de Defensa de Brasil, venimos trabajando más que bien, planificando, para que se den una idea, protocolos conjuntos para las campañas antárticas, planificando ejercicios militares orientados planificados hacia escenarios de pandemia. Insisto, instancias, protocolos y escenarios que hasta el día de la fecha no cuentan con antecedentes. Perfecto, muchas gracias, Francisco. Para seguir, te hago 3 preguntas. Una de Carolina Galván, es un tema que seguramente siempre te lo deben preguntar. Mercosur, presente, futuro. Pregunta, ¿podremos fortalecerlo para posicionarnos en el mundo? Después, Karina Rivero Díaz dice, quisiera saber, en la perspectiva mundial después de la pandemia, cuáles son las tareas que se proyectan desde el Ministerio de Defensa de la Nación. Y Erika Weiss pregunta, ¿cuál es su mirada de la agenda internacional latinoamericana post-pandemia? Que también se podría vincular con el Mercosur. ¿El nombre de la última pregunta? ¿West? Erika Weiss. Erika Weiss. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuál es su mirada de la agenda internacional latinoamericana post-pandemia? Bueno, sobre la pregunta que nos hace Carolina sobre Mercosur, presente y futuro. El Mercosur objetivamente atravesó en los últimos 4 años un proceso de debilitamiento, por falta de mirada política, por falta de orientación política, por falta de interés y producto también del debilitamiento de las economías de los países miembros, sumado a las tensiones que hubo con los gobiernos de turno y el gobierno de Venezuela y
una falta de orientación o de prioridades, donde el foco estuvo puesto, pues en el caso del gobierno argentino, en otras economías y teniendo una mirada distinta sobre la importancia de la integración. No obstante, y a pesar de la falta de voluntad política, el Mercosur es un instrumento y un proceso de integración que vino para quedarse y que tenemos la enorme responsabilidad actualmente institucional para fortalecerlo. Lamento muchísimo, por ejemplo, que el gobierno anterior no haya querido elegir, tal como está previsto en las leyes electorales argentinas, a los representantes del Parlasur, y hoy tenga que cumplir mandato mediante una suerte de judicialización de la extensión de su mandato. Creo que al Mercosur hay que fortalecerlo no solo con sus agendas productivas, con sus agendas económicas, de inversión, las fitosanitarias, pero sino también con su calidad institucional. Miren, yo como docente de la Universidad de Lanús doy una de las tantas clases que doy está orientada hacia los procesos de integración regional en América Latina. Y muchas veces les pregunto a los chicos y las chicas, estudiantes, si saben cuál es la capital del Mercosur. Son los muy pocos los que saben decirme que es Montevideo. Hay un trabajo de fortalecimiento institucional, político, cultural, colectivo y de los pueblos que hay que hacer. Imagínense qué bueno sería para Tucumán, teniendo representantes ante el Mercosur, como deben ser nuestros legisladores del Parlasur, pero que con sus agendas y con sus tareas puedan tener acciones vinculantes para defender a las economías regionales. Nosotros tenemos que ir hacia eso. La supranacionalidad implica dejar de lado cuestiones que hacen esencialmente a nuestra soberanía, pero implicaría hablar de una soberanía regional mucho más potente y mucho más importante. Yo estoy convencido que los procesos de integración son las respuestas más contundentes que tenemos frente a los avances de la globalización. Eso es, pero clarísimo. Ahora, para poder construir unidad regional se necesita ante todo muchísima voluntad política. Y para la voluntad política se necesita muchísimo consenso y ampliar, dar los debates necesarios con todos los sectores involucrados para que efectivamente todas las decisiones que tomemos estén orientadas hacia los intereses del crecimiento, la grandeza de la nación y la felicidad del pueblo. Karina, sobre las tareas que vemos en la pospandemia de los asuntos de la defensa en el orden internacional, mirá, nosotros acá, por pedido del ministro Agustín Rossi, hemos orientado los trabajos de la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa en 4 grandes ejes. Por un lado, diversificar y potenciar la presencia militar de los asuntos militares internacionales y de la defensa en el mundo. ¿Qué significa esto? Teníamos previsto para el año 2020, entre las 3 fuerzas, un plan anual de comisiones al exterior que implicaba cerca de 640 comisiones de distinta índole, de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Como así también la expansión de 28 agregados militares y de defensa en el mundo de la Argentina, cuando en realidad deberíamos tener 51. El gobierno Mauricio Macri, que aplicó la tablita del ajuste a la educación, a la cultura, a la ciencia y la tecnología, a los jubilados, también aplicó el ajuste en la representación argentina de los asuntos de defensa, reduciendo esas 51 misiones de agregadurías en el mundo, reduciéndola a 28. Nosotros tenemos el enorme desafío de recuperar ese terreno perdido y de ampliar, diversificar la presencia argentina de esas 600 y pico de comisiones en más lugares en el mundo, más presencia, por ejemplo, en China, la India, el sudeste asiático, en el África, en la región latinoamericana, en Centroamérica, como así también en Norteamérica, como en México, donde tenemos muchísimas potencialidades que hacen a los desafíos futuros de la industria de la defensa. Mejor producción para la defensa,
más transferencia tecnológica, y eso implica diversificar la presencia de la Argentina en el mundo. Por otro lado, el ministro Agustín Rossi ha asumido con la iniciativa de el Fondo Nacional para la Defensa, que es una ley que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados y que estamos trabajando en la Cámara de Senadores para que se obtenga la sanción definitiva y así contar con una ley nacional orientada hacia el financiamiento para el reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Esto implica un porcentaje que se va a destinar de manera progresiva de la recaudación nacional directamente orientada hacia el reequipamiento de las Fuerzas Armadas. Esto se desarrolla en 3 etapas, una en la modernización y repotencialización del instrumento lo que ya hay dentro del instrumento de las Fuerzas Armadas y el equipamiento de las Fuerzas Armadas, que puede ser repotencializado y modernizado. Segunda etapa vinculada a la capacidad instalada en la industria argentina, que puede producir y por falta de inversión no está produciendo. Y una tercera etapa vinculada en los elementos que tengamos que importar, pero hacerlo con la condición de la transferencia tecnológica. En esos asuntos, en cómo aportar para la industria de la producción de la defensa nacional y la generación de empleo, nosotros nos hemos propuesto como objetivo de los asuntos internacionales para la defensa todo lo relacionado a la transferencia tecnológica del exterior, trabajarlo con el plan que nos propone el área de la producción de la defensa nacional y ser la ventana para la venta de todas las capacidades productivas y de servicios que hoy la industria de la defensa nacional puede producir en el astillero Tandanor, en la fábrica argentina de aviones, FADEA, que está ubicada en Córdoba, y con las 5 empresas que tenemos de fabricaciones militares que son tan importantes para la industria de la defensa nacional. Un tercer elemento que tenía que ver con la pregunta anterior que me habían hecho, de más presencia argentina en las misiones de paz, y por eso estamos trabajando en el análisis de dónde ir con nuevos contingentes argentinos para asumir ese compromiso internacional de mantener la paz en el mundo. Y un cuarto elemento vinculado a mejorar y ampliar la cooperación internacional en los asuntos militares internacionales y de la defensa. Un ejemplo muy concreto en relación a eso es lo que hemos construido con Brasil, Uruguay y Paraguay, generando a partir de una pandemia y un mismo enemigo que tenemos en común, que es el coronavirus, conformando, sin antecedentes previos, grupos bilaterales de trabajo abocados específicamente a las pandemias. Con respecto a lo que preguntaba Erika sobre la pospandemia en América Latina y el Caribe, hay muchos análisis dando vuelta. Nosotros desde la perspectiva de la defensa queremos fortalecer los vínculos bilaterales con los países de la región, fortalecer la capacidad productiva de la industria de la defensa nacional, exportando nuestras capacidades de producción y de servicios, como por ejemplo, ustedes saben que la Argentina es el único país en Sudamérica que tiene la producción propia de un avión de entrenamiento de caza, como es el Pampa, hoy Pampa 3. Nosotros, ese avión podría ser el avión que utilizan, vamos a trabajar para que sea el avión que utilicen de entrenamiento muchas de las fuerzas aéreas de la región, y eso sería un paso muy importante, no solo en los asuntos bilaterales con los países como Uruguay, en los que estamos en tratamiento de introducir los Pampas, con Perú, y con proyectos conjuntos como tenemos, por ejemplo, con México, para elaborar. Estamos viendo ahí la posibilidad de que haya un emprendimiento, un proyecto conjunto en un prototipo entre las capacidades argentinas y mexicanas de producir un avión propio. Así también en todos los servicios que ofrecemos, es fundamental que la Argentina, con la capacidad de servicios que tiene para la modernización de distintos equipamientos militares, como así también en la enorme capacidad de nuestro socio estratégico, que es INVAP, para la radarización y todos los instrumentos de tecnología vinculados a ello, darnos una misma estrategia con los países de la región, y en eso estamos. La pandemia va a terminar y tenemos que generar músculo para que tengamos una misma mirada sobre
agendas que nos puedan dar potencialidad. Por eso, la industria de la defensa es un actor fundamental en la Argentina y en la región para poder levantar nuestras economías. Bien, vamos con la última ronda de preguntas. Francisco, no te vamos a quitar más tiempo, así que un par de preguntas más. Y por cuestiones de extensión ya vamos a... acá Alicia pregunta, dice, dada la preocupante situación política y en consecuencia el manejo de la situación epidemiológica de Bolivia y Brasil, ¿es posible coordinar acciones con estos países en cuanto al intercambio comercial y el respeto de nuestras fronteras? ¿Cree que tenemos una hipótesis de conflicto latente con estos países en cuanto a un desborde de la situación en ellos? ¿Qué acciones y si es posible coordinar acciones con esos países vecinos? Y en esa línea, Máximo pregunta respecto de cómo se cuida nuestro país en las fronteras y digamos, cuál es el rol que cumple el ejército en el cuidado de las fronteras y si nos podrías comentar cómo manejan esta problemática otros países. Como no, bueno, muy interesantes las dos preguntas. A ver, Alicia, un ejemplo concreto que tenemos con Brasil y con Brasil es haber conformado un grupo de trabajo entre el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas argentinas, con el Ministerio de Defensa brasilero y las Fuerzas Armadas brasileras, donde nos pusimos de acuerdo en, como les decía antes, en protocolos conjuntos y en medidas que de un lado y del otro podamos compartir, y para eso es muy importante tener muy aceitados los vínculos de comunicación y de transmisión de información. Con Bolivia hay una particularidad: el gobierno argentino no reconoce el gobierno de facto de Yáñez. Nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con Bolivia. No obstante, es un país fronterizo, es un país con quien tenemos mucho vínculo cultural, somos pueblos hermanos, y le tenemos un profundo respeto al pueblo boliviano. Fíjate que ha sido una particularidad. No sé si ustedes conocen el pueblo de los Toldos. El pueblo de los Toldos pertenece a la provincia de Salta. Ahora, la única forma de acceso hacia el pueblo de los Toldos es por una vía férrea que se llega por Bolivia. Cuando impacta la pandemia, se decreta la emergencia en la Argentina y se decreta la emergencia en Bolivia, una de las primeras cosas que ambos países hicieron fueron cerrar sus fronteras. Acá entramos en un problema con respecto al pueblo, al municipio de Los Toldos. Me llamó el vicecanciller pidiéndonos ayuda, porque claro, de la provincia de Salta hablan con la Cancillería elevando el problema que este pueblo estaba incomunicado. Y la incomunicación implicaba que era imposible que los proveedores de víveres, bienes y servicios pudieran acceder, producto de que estaban cerradas las fronteras. Y ahí apelamos a un concepto que trabajamos mucho con el ministro Rossi, que es la diplomacia militar. Rápidamente hablé con el ministro Rossi y el ministro Rossi le instruyó al jefe del ejército argentino que se comunicara con el jefe del ejército boliviano. Y fue mediante la intervención de los jefes del ejército argentino y boliviano que se pusieron de acuerdo para que proveedores de bienes argentinos y de servicios argentinos pudieran sortear el cierre de la frontera y sí abastecer a los 6.000 argentinos que viven en el pueblo de Los Toldos. Ahí demuestra que a veces cuando los gobiernos no tienen la posibilidad de hablar, sí parte de sus instituciones, en este caso las instituciones militares, pueden servir como puentes entre las comunidades. Conflictos latentes, no vemos conflictos latentes. No estamos en un escenario, no vemos escenarios de conflicto latente, todo lo contrario, estamos trabajando en fortalecer todas las coincidencias que tenemos con nuestros países hermanos. Con respecto a
al cuidado, a la pregunta de Máximo, del cuidado de nuestro país en las fronteras y el rol de las Fuerzas Armadas. Las fuerzas, a ver, primero que el rol del cuidado de las fronteras y la responsabilidad de las fronteras es un asunto de la seguridad interior, de las fuerzas de seguridad interior, no es un asunto de la defensa nacional. Por lo tanto, el rol que cumplen las Fuerzas Armadas, sea el Ejército o la Fuerza Aérea, en los asuntos fronterizos, están claramente delimitados en la ley de defensa nacional y cumpliendo con sus roles institucionales. Hay tres instancias donde cumplen sus misiones subsidiarias en el apoyo y en la presencia de las fronteras. Una es en el desarrollo de ejercitaciones y adiestramiento, porque eso hace a una presencia de hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que se entrenan en zona de frontera y que muchas veces generan el impacto de la disuasión frente a posibles traspasos ilegales de gente de otros países. Es decir, que haciendo adiestramiento y ejercitaciones en zonas de fronteras generan un impacto disuasivo. Por otro lado, hacen apoyo logístico a las Fuerzas Armadas con todo lo que tienen que ser con información de radarización y patrullaje por sobre todas las cosas de vuelo, lo que no significa que tengan capacidad o la legitimidad para poder accionar frente a algún posible ilícito. Esto es en el área aérea como así también en lo terrestre. Sí pueden avisar de que detectan algún movimiento extraño. Y lo otro está vinculado también a el apoyo a la comunidad en las zonas urbanas y de urbanización de las fronteras, donde con las misiones subsidiarias de las Fuerzas Armadas también pueden tranquilamente asistir ahí. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Francisco. Realmente te agradezco todo el tiempo que te has tomado y con la claridad que has desarrollado los conceptos, partiendo desde la complejidad de la situación actual en la que se encontraba el país al momento de asumir el gobierno, y a eso cómo se le suman complejidades inéditas a partir de esta pandemia. Los grandes desafíos que tenemos como país en cuanto a un nuevo pacto social que vos hablabas, estableciendo como valores la solidaridad, una integración regional que todavía tenemos por delante inconclusa, a mitad de camino, pero imprescindible, como lo planteabas vos, desde el punto de vista de la infraestructura, la energía, la tecnología, la diplomacia. Y bueno, en un mundo no menos complejo, con grandes potencias como Estados Unidos y China, en una competencia permanente desde el punto de vista ideológico, económico e incluso militar. Así que sobre toda esa realidad preexistente, ahora este coronavirus, que si bien es una circunstancia que nos mantiene en vilo, atentos y tratando de minimizar su efecto en cuanto al daño en las vidas y al daño sanitario, pero también se presenta como una oportunidad de cara al futuro y a qué clase de sociedades queremos construir, a cuál es el rol del Estado, y creo que esto nos interpela a todos. Desde ese lugar te agradezco la claridad de tus conceptos y también quiero destacar tu rol actual como funcionario y el rol de las Fuerzas Armadas. Creo que el desafío de liderar la cartera junto con el ministro Rossi y de fortalecer estas Fuerzas Armadas de la democracia no es menor. Estas Fuerzas Armadas con un rol humanitario que se desplegaron a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio y también en vuelos repatriando a nuestros compatriotas no es menor. En ese sentido también quiero destacar tu rol y el de todo el equipo de la cartera que encabeza el ministro Rossi. Y también quería aprovechar para contar, a veces estas cosas no se saben, pero me parece que son importantes destacar desde el punto de vista de lo personal. En el momento en que me contacté con vos y te invité a participar de este espacio, la verdad que tu respuesta fue inmediata y de mucha generosidad y calidez.
muchas veces existen los prejuicios de que desde Buenos Aires queda muy lejos el interior y más el norte de la Argentina. Y tu respuesta se sintetizó con una expresión que a mí la verdad me llenó de orgullo y me gustó mucho, que es: yo soy un militante. Y la verdad que aplaudo esa virtud tuya de mantener ese espíritu militante más allá de las importantes funciones que hoy te tocan llevar adelante, que seguramente ocupan mucho tiempo de tu agenda y de tu energía, pero siempre con esa humildad del militante que sabe que donde hay una necesidad hay un derecho. Y en ese sentido también quería destacar una frase de tu abuelo, de Antonio, en cuanto a nosotros como espacio, quizás desde la Escuela de Gobierno, la Universidad Pública, en donde él decía: nosotros queremos producir un conocimiento que pueda transformarse en propuestas de acción concretas, viables, que vinculen el saber científico con las herramientas que impulsan nuestros valores prominentes. La verdad que te agradezco mucho, y si es que hay alguna pregunta que no te hicimos o hay algo que quieras agregar para cerrar, la palabra es tuya, de parte mía, del gobierno de la provincia, del ministerio. Muchísimas gracias y bueno, contá con nosotros. El agradecido soy yo, José. Muchísimas gracias a la distancia por esta posibilidad para poder reflexionar sobre lo que venimos haciendo y pensar en el futuro, que es en definitiva lo que nos motiva, transformar la realidad para tener un mejor futuro para nuestra gente. Hoy, lamentablemente, y por esta vía, me encantaría que nos podamos, que la podamos hacer presencial, y darles un fuerte abrazo a cada una y uno de ustedes, pero hoy nos toca saludarnos lamentablemente con el codo, pero sepan que desde acá y de todo corazón les mando un fuerte abrazo. Insisto en la felicitación de estas convocatorias. Creo que nos merecemos un presente y un futuro muy importante para nuestra gente, y creo que la clave, José, es que tenemos que mirarnos en conjunto, mirarnos como pueblo, mirarnos como sociedad, mirarnos como argentinos. No hay argentinos de primera ni argentinos de segunda, como lo quiso demostrar el gobierno de Mauricio Macri, y sí hay un gobierno que cuida a los argentinos y que hace a juntarnos y a sacar lo mejor de nosotros. Es importante que acompañemos al presidente Alberto Fernández, que apoyemos a nuestros gobiernos y que recuperemos aquello que muchos nos quisieron sacar de nuestras manos, que es la autoestima. Y en eso creo que estas acciones que están haciendo de la Escuela de Gobierno de Tucumán hacen a generar los debates para ir pensando en una Argentina que recupera firmemente el autoestima. Les agradezco de corazón, y en la próxima espero poder verlos de manera presencial y visitar esa hermosa provincia que es la provincia de Tucumán. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Francisco, gracias, José, y a la Escuela de Gobierno de la provincia, gracias, Pío, y a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Tucumán. Los invitamos a todos y a todas a que estén atentos a las novedades respecto de cómo sigue este ciclo de conferencias, y les agradecemos haber participado de esta conferencia. Hasta luego.